Listo, claro, súper entiendo, ¿no? Gracias. Bueno, ¿no se ve ahí? ¿No pasa nada? Bueno, la idea es hablar un poquito entonces de la rehabilitación que hace el kinesiólogo en nuestros pacientes que presentan ACV. Se sabe muy bien que 2/3 de los pacientes que presentan, que 2/3 de los pacientes que presentan un accidente cerebrovascular van a tener algún tipo de complicación motora y esto va a afectar a la calidad de vida de nuestros pacientes. Para recordar, un accidente cerebrovascular isquémico es la pérdida de las funciones cerebrales producto de la interrupción del flujo sanguíneo al cerebro que origina una serie de síntomas variables en función del área cerebral afectada. Hay factores de riesgo que van a incrementar el riesgo de sufrir accidente cerebrovascular, como el estrés, la diabetes, las cardiopatías, hipertensión, edad avanzada, hipercolesterolemia, antecedentes familiares y alcohol y tabaco, entre otros. Entonces, nosotros tenemos un paciente que presenta un accidente cerebrovascular. Desde el momento que el paciente ingresa a nuestra unidad de stroke, vamos a comenzar con la rehabilitación. Y para que todos sepamos qué es la rehabilitación, es un proceso progresivo y dinámico orientado hacia el objetivo de permitir y alcanzar un óptimo estado físico, cognitivo, emocional, social y funcional. La rehabilitación es un tratamiento complejo y multidisciplinario donde van a intervenir diferentes profesiones. Vamos a estar con el médico, el kinesiólogo, nutricionista, psicólogos, terapista ocupacional, fonoaudiólogos, entre otros. ¿Cuáles son los objetivos de la rehabilitación? Esto es también a largo plazo, poder lograr al máximo el nivel de independencia funcional de nuestros pacientes, facilitar así la recuperación neurológica, poder minimizar al máximo la discapacidad que tienen, reintegrarlo al ámbito social, que es muy importante, y restablecer igual o mejor calidad de vida previo al accidente cerebrovascular. Para hablar un poquito de rehabilitación, nosotros lo tenemos que dividir a la rehabilitación en dos fases. Una fase aguda, que es intrahospitalaria, donde el kinesiólogo va a actuar dentro de las primeras 24 horas, siempre y cuando el estado clínico del paciente así lo podamos hacer. No solo vamos a evaluar la función motora de nuestros pacientes, sino la función respiratoria, que el paciente pueda proteger su vía aérea, evaluar su mecánica ventilatoria, gases en sangre, esos en cuanto al sistema respiratorio. También vamos a evaluar la deglución, siempre que el paciente tenga su conciencia en alerta máxima. Ese es el momento que nosotros decidimos evaluar también la deglución de nuestros pacientes. Después voy a hablar un poquito más de esto. Y después tenemos la etapa subaguda o crónica, que es poshospitalaria, y acá vamos a dividirlo en dos grandes grupos según la complejidad de los pacientes. Aquellos pacientes que tengan un alto grado de complejidad y dependencia van a ser derivados a centros de rehabilitación con internación. ¿Por qué? Porque estos pacientes requieren la evaluación diaria de un médico, los controles y el acompañamiento de enfermería 24 horas, son pacientes que quizás tengan una vía aérea artificial, una traqueostomía y necesiten de un kinesiólogo respiratorio también las 24 horas. En estos centros de rehabilitación nosotros tenemos que pensar que el paciente va a estar internado de 3 a 6 meses y va a haber reunión de equipo. Lo ideal es una reunión de equipo una vez por mes para ver cuáles son los objetivos cumplidos y los objetivos a cumplir. Y después tenemos aquellos pacientes que tienen una complejidad baja o intermedia, y estos pacientes nosotros les podemos decir que pueden rehabilitar en un centro tipo hospital de día, que son centros de rehabilitación ambulatoria, donde el paciente debe asistir por lo menos 3 a 4 veces por semana, con una carga horaria de 3 a 4 horas por día. En estos centros también va a haber un equipo multidisciplinario, un médico que lo va a evaluar, generalmente es un médico fisiatra, va a haber kinesiólogos, terapistas ocupacionales, fonoaudiólogos, nutricionistas, psicólogos. Como les dije, la rehabilitación es algo complejo y pensado también no solo en el momento que hace la ACV, sino a largo plazo.
Las áreas de la rehabilitación son varias. Desde mi punto de vista, nosotros lo que hacemos acá en el hospital es la rehabilitación motora y la evaluación de la disfagia en conjunto con el equipo de nutrición. También estos pacientes, no hay que olvidarse que van a necesitar rehabilitación cognitiva, rehabilitación visual, rehabilitación por el servicio de psicología. Por eso es un equipo multidisciplinario que deberán atender a nuestros pacientes. Si hablamos de la rehabilitación motora propiamente dicha, siempre tenemos que buscar la mayor funcionalidad de nuestros pacientes y que sean lo más independientes en las actividades de la vida diaria. Desde el momento que el paciente ingresó, que clínicamente está estable, vamos a comenzar con un entrenamiento intensivo, repetitivo, porque seguramente estos pacientes tengan trastornos en la marcha. Vamos a empezar con lo que son las movilizaciones en cama, se estaciona al borde de la cama para poder trabajar el equilibrio, la coordinación, y luego que adquirimos el control del tronco, ahí vamos a empezar a ofrecerle la bipedestación y la marcha. Se comienzan con transferencias de silla de cama a silla, de silla a cama. Les enseñamos a subir y bajar las escaleras, a girar sobre su propio eje. Esto es lo que podemos hacer en lo agudo en este hospital. Y después ya pensamos en lo que es el tratamiento del paciente crónico en los centros de rehabilitación, donde sí el paciente tiene circuitos donde él va a cumplir, que va a pasar por colchonetas, por paralelas, diferentes tipos de caminadores. Acá se utilizan diferentes técnicas manuales según la discapacidad que tiene el paciente o el patrón que tenga, si es una hemiplegia flácida, si es una hemiplegia con espasticidad, diferentes técnicas que el kinesiólogo puede trabajar, técnicas de CABAT, de BOBAT y demás, y se empieza a evaluar también la necesidad del equipamiento ortésico. Generalmente son valvas cortas, porque el paciente tiene una debilidad de los dorsiflexores o caída del antepié, entonces hay que ofrecerle una valva para que el paciente pueda deambular. Y en algunos centros de rehabilitación un poco más especializados se trabaja mucho en la realidad virtual, que es para estimularlo más al paciente para que pueda volver a caminar. Si hablamos de la rehabilitación motora de miembros superiores, se trabaja en equipo con terapia ocupacional. Siempre todas las tareas están dirigidas a que el paciente vuelva a tener su funcionalidad en sus actividades de la vida diarias. Todos los patrones de movimientos que nosotros tenemos que tratar de lograr con el paciente para que el paciente pueda comer, para que el paciente se pueda vestir, para que se pueda higienizar. Uno cree que eso lo hace con naturalidad, pero tienen que volver a aprender según la debilidad de los grupos musculares que tengan. Por eso siempre se trabaja para lograr la mayor autonomía y volver a hacer sus actividades de la vida diaria. Otro punto importante es que los pacientes que tienen un accidente cerebrovascular van a presentar, el 70% de estos pacientes, caídas durante los primeros 6 meses luego de la alta hospitalaria. Y esto va a llevar a posibles fracturas. Entonces, desde el inicio que nuestro paciente está en el hospital, vamos a ayudarlo a él y a la familia con diferentes ítems u objetivos para prevenir estas caídas. Vamos a ver la altura de la cama, tiene que ser la cama lo más baja posible, tienen que tener las barandas elevadas, lo ideal es que de noche tengan una luz tenue, que no esté totalmente la luz apagada, porque ahí es cuando el paciente se puede levantar y caerse. Lo ideal es que tengan un llamador para poder llamar a la enfermera, para que si necesitan algo, o sea, como son ítems que uno tiene que ofrecer para disminuir el riesgo de caídas, tanto en el hospital como en su casa. Y acá también empezamos a trabajar desde el hospital en forma aguda, cuáles serían los dispositivos de soporte, o también se llama de ayuda a marcha, y el tipo de sillas de ruedas. Más de la mitad de los pacientes que tienen accidente cerebrovascular van a necesitar algún tipo de ayuda a marcha para poder movilizarse. Y acá el kinesiólogo tiene que evaluar, según el patrón motor que tiene nuestro paciente, si va a necesitar un bastón, por ejemplo, de un solo punto, si necesita un bastón de 4 puntos, pensar que estos son más pesados por ahí para la gente más adulta, si el paciente va a necesitar algún tipo de silla de rueda para los traslados, si va a ir a un centro en forma ambulatoria, que esta silla de ruedas sea liviana, que pueda ser plegable para poder entrar en el auto. También si nuestro paciente presenta fuerza conservada en ambos miembros superiores, pensamos en un andador, evaluar en la casa si tiene escaleras, entonces ahí vamos a pensar que un andador no nos está sirviendo, si un bastón. Entonces son diferentes objetivos que uno tiene que tener bien claro para poder ofrecerle a nuestro paciente. Y otro tema muy importante que sí lo evaluamos en las primeras 24 horas es la deglución de nuestros pacientes.
La disfagia se va a presentar entre un 40 a un 70% en los 3 primeros días que el paciente hace un accidente cerebrovascular. En la mitad de los casos va a provocar aspiración y en un tercio de estos pacientes neumonía aspirativa. Independientemente de esto que es súper riesgoso para el paciente, vamos a tener otras consecuencias como la desnutrición, la deshidratación, pérdida de peso y disminución de la calidad de vida. La primera evaluación que hace el kinesiólogo es una evaluación clínica, bedside, al borde de la cama. Evalúa primero y principal el estado de conciencia del paciente. Si el paciente no tiene una conciencia óptima y está en alerta máxima, no vamos a evaluarlo. Y es el kinesiólogo el que va a decidir si este paciente puede ingerir algún tipo de medicación, si puede ingerir líquidos o semisólidos. Hasta ese momento que no se haga la valoración por kinesiología, el paciente no debería recibir nada vía oral. Esta primera evaluación es una evaluación clínica, ¿sí? No de diagnóstico. Si el kinesiólogo observa que el paciente tiene alguna alteración que presenta disfagia, lo ideal sería proyectar con una evaluación instrumentada por medio de videofluoroscopías o una evaluación por endoscopía dinámica, exactamente, que es el FES, que aparte uno de evaluar cómo el paciente está deglutiendo, también lo va a evaluar la deglución. Por eso es muy importante poder evaluarla con este tipo de materiales. Tenemos la alteración entonces, y ahí comienza el kinesiólogo con todo lo que es el trabajo, con los ejercicios propios para mejorar la deglución del paciente, en qué posición debe estar, sentado, con la cabeza en flexión en el momento que va a deglutir, todos ejercicios y modificaciones apropiadas para cada tipo de pacientes y evaluar si necesita algún tipo de modificación en su dieta. Siempre todos los ejercicios no solamente se los vamos a indicar al paciente, sino que es muy importante que la familia esté consciente de las alteraciones que presenta su familiar. Otra cosa muy importante que no nos debemos olvidar y disminuye el riesgo de neumonía aspirativa es la higiene oral, por ejemplo con clorhexidina. Y una de las, como siempre digo yo, de las patas más importantes de la rehabilitación es la familia. La familia es súper importante que esté en el proceso de la rehabilitación, que generalmente es un proceso muy largo, desgastante muchas veces. Es importante que la familia demuestre a su ser querido que lo quiere, que lo cuida, que lo va a acompañar. Debe participar activamente y responsabilizarse de su cuidado. Y obviamente que desde el equipo tratante hay que enseñarle, darle pautas y directivas sobre la rehabilitación, no solamente, como les dije, al paciente, sino a la familia que lo está cuidando. Y como conclusión, podemos decir que el inicio temprano de la rehabilitación probablemente garantice la máxima funcionalidad posteriormente. La máxima ganancia de la recuperación está dado entre los 3 a los 6 meses post-ACV, con posterior fase de mantenimiento. Por eso esto es lo que comentaba, que la rehabilitación es un proceso largo. Y es muy importante desde el equipo tratante recomendar sobre los estilos de vida saludables y el manejo estricto de comorbilidades son partes de la rehabilitación. Muchas gracias.